Avanzamos con la propuesta de hoy. Nuestros primeros invitados en el estudio con esta remodelación del estudio de Radio Rural. Y qué placer recibirlos y hablar de todo lo que se viene a continuación, porque con ellos venimos a través de LASA en contacto ya hace varios meses, desde el año pasado, trabajando en esto que tomará lugar, tomará forma y sentido a partir del próximo 17 de abril en el Museo de la Movilidad y las Identidades. Recibimos al director del museo, Luis Vergata. Luigi, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá con ustedes. Y por otro lado a Sebastián Suárez, que está trabajando en la muestra, profesor agregado de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación. Lasa, ¿cómo estás? Bien, muy buenas tardes a toda la audiencia y a todos aquí atrás del estudio y en la mesa. Lázaro es el coordinador por parte de Gomidas de la muestra que se estará realizando durante 4 meses en el museo, pero esto ya empezó bastante tiempo atrás. Sí, hace, me parece por ahí por noviembre del año pasado más o menos, nos contratamos con el museo y con Luigi y tuvimos las primeras reuniones y bueno, desde ahí estamos trabajando para que esto salga y ya está por parir. Esto no es nuevo para el museo, me refiero al vínculo con la colectividad armenia, viene desde hace mucho tiempo en lo que han sido las ferias de las migraciones, después distintas actividades también que organizaron instituciones de la colectividad, pero en esta instancia, a partir de ese momento, ¿con qué se encontraron? ¿Qué conocieron a través de la audición y de la muestra de Gomidas Bartabed? Bueno, voy a empezar diciendo que ya creo que hace 3 años nosotros hicimos una exposición también en conjunto sobre la comunidad de la diáspora armenia también en Uruguay, que también, bueno, ahí tuvimos también una primera interacción con Gomidas. Y bueno, en esta nueva edición, en este nuevo acercamiento con la comunidad armenia, bueno, también fue grato encontrar también personajes históricos que creo que hicieron muchísimo por no solamente la comunidad armenia en Uruguay, sino las comunidades armenias creo que en todas partes del mundo. Y bueno, creo que también en nombre también de toda la sociedad global, al ser uno de los rescatadores de un patrimonio, ¿no?, que tiene que ver también con la música, con el canto, con las tradiciones y con todo lo que eso conlleva a nivel de saberes, de experiencias. Así que bueno, fue un placer reencontrarlo, conocerlo en realidad, pero no lo conocía. Y todo eso, Sebastián, va a estar reflejado en una exposición. Sí, vamos a intentarlo. Bueno, en realidad nuestro trabajo, yo personalmente trabajo en el museo como parte de mi trabajo de extensión universitaria. O sea, mis horas de extensión universitaria las dedico a este museo. Personalmente la museografía es algo que un camino que estoy recorriendo hace tiempo y que de alguna manera queremos también llevarla a la academia para hacer una especialización en este tema, ¿no? Nuestro rol de alguna manera es de facilitadores, vamos a decir, con las comunidades, o sea, la propia comunidad es quien es el curador, vamos a decir, de la muestra. Nosotros nos ponemos en ese lugar y lo que intentamos hacer es materializar esas ideas, ayudar también al proceso de a veces reconocer determinadas particularidades que a veces desde adentro de la propia comunidad no las toman como una particularidad. Entonces ese es un proceso dialógico de charla y demás, que de alguna manera enseñándonos vamos encontrando el motivo de estas muestras. Y bueno, esa es un poco la manera de trabajar. Ahora, qué complemento importante esto que mencionás, porque por un lado el conocimiento sobre el tema que se puede trasladar y se puede intercambiar, más la parte emocional que está muy ligada, por supuesto, para nosotros, pero esa mirada quizás que empatiza, pero con cierta distancia, entonces se pueden poner en valor. Me quedé con eso que decías, de poner en valor ciertos aspectos que quizás por nuestro lado están naturalizados. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay todas las comunidades tienen puntos en común, como todo grupo
con todos los grupos humanos, pero algunos tienen ciertas particularidades. Lo que yo veo, al menos de la comunidad armenia, es que es una comunidad viva. O sea, nos hemos encontrado con algunas otras comunidades que están muy reducidas, no tienen una renovación a veces en las personas, y eso va a tender a morir, ¿no? O sea, nosotros vamos al rescate, pero quiero decir, no hay una renovación, una mirada a veces nueva. Creo que esta comunidad tiene esa particularidad, ¿no? O sea, ya lo vemos acá. O sea, gente joven que toma la bandera y bueno, y más allá no se transforma en tradicionalismo, sino realmente en parte de la cultura viva, ¿no? Ya vamos, Laza, a lo que son los detalles de la muestra y del día de la inauguración, pero consultarle a Luigi, dentro de su rol de tanta experiencia en el museo y tan vinculado a todas las comunidades que forman parte de nuestro país, ¿qué lugar ocupa este encuentro particularmente que vamos a tener dentro de la esencia del museo, que es la misma que la nuestra? Bueno, un poco ya lo adelantaba Sebastián, que tiene que ver con el trabajo con las comunidades. Él hablaba de algunas particularidades. Para nosotros es importante la articulación de muchos conocimientos, de muchas identidades. Es también lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Creo que ahí, cuando lo estaba diciendo Seba, ahí me recordaba mucho algo que enuncié en una presentación de un libro que también hablaba sobre la comunidad armenia, que es una comunidad, como bien decía Sebastián, que uno la puede ver con muchos años en la historia, ¿no? Pero también puede ver a los jóvenes vistiendo trajes típicos, por ejemplo, de danza, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso, lo cual augura hacia adelante que esa identidad, en este caso armenia-uruguaya, uruguaya-armenia, tiene tela para rato, ¿no? Lo cual es genial. Yo creo que otras comunidades que también pasan por ese proceso de integración, y algunas han pasado por un proceso de asimilación más profundo, no tienen estos elementos o no sé, con estas configuraciones. O sea, quizás es porque así lo ha determinado el proceso, pero bueno, es algo que puede aportar. Creo que la comunidad armenia, su historia en el Uruguay, su historia más larga, ¿no? Que tiene que ver con ese éxodo, que tiene que ver también con esa tierra, al resto de las comunidades que también hoy tienen otras complejidades y están recién reuniéndose y generando también comunidades como pueden ser más contemporáneas, como la República Dominicana, de Venezuela y otros países también de la región, que bueno, que es eso. Entonces, ¿cuál es el papel del museo? Bueno, integrar, apostar hacia una cohesión social a partir de la diversidad cultural, y entender que hay una identidad nacional que se construye no desde la homogeneidad, sino de esa sumatoria de identidades que vienen también juntándose a partir de la propia movilidad, ¿no? El propio desplazamiento. Para hacernos una idea, especialmente para las personas que quizás no conocen la propuesta del museo, ¿en qué otros proyectos han estado trabajando en este tiempo reciente o de lo que viene hacia adelante que te gustaría subrayar? Bueno, es un museo bastante orgánico, diría. O sea, con Sebastián ya nombró ahí lo que tiene que ver con el trabajo con las comunidades. En realidad tenemos 3 salas que trabajan de forma diferencial, pero todas en base a la participación social. Entonces hay una sala central que la idea es ahí reflexionar sobre conceptos, sobre ideas, sobre memoria, sobre identidades. Hay otra, como la que estamos participando ahora, que tiene que ver con las comunidades, con esa articulación. Y hay una tercera, que es la participación directa, donde el museo ahí funciona como un espacio legitimador de discurso. Es interesante la historia del museo. Yo justamente ahora voy a desarrollarlo en mi maestría. Es interesante porque es un museo que tiene un telón de fondo, que son los museos internacionales de migraciones, ¿no? O sea, existen un conjunto de museos que están asociados a la migración, sobre todo euroatlántica, ¿no? ¿En qué año surge? Y esto hace 30 años atrás. Viene en la misma línea que el desarrollo de estudios de migración, ¿no? Entonces, más o menos ahí. Y los primeros, los que cobraban fuerza, tenía que ver con la migración europea, sobre todo, ¿no? Que fueron los primeros. Y bueno, y eso también se enlaza con la identidad nacional, y bueno, es algo que se repetía muy comúnmente. Es un país de italianos y españoles, entonces muchas veces con esa reducción, porque nadie le quita la importancia, pero con esa reducción terminamos invisibilizando
al resto de identidades y la importancia, porque hay que decirlo así, si es importante para una comunidad celebrarse, buscar los puntos en común, reunirse, renovar los votos, lo es importante para todas ellas, ¿no? Entonces, sobre todo más para aquellas que no tienen esos espacios de visibilidad. La voz familiar es el nombre de la muestra, la voz familiar, Gomidas Bartabed y el renacer de la música armenia. ¿Cómo aparece la familia? ¿Qué es lo familiar en todo esto? Me parece que lo familiar es un poco relacionado también a lo que decía Sebastián al principio, de esta interrogante que cuando tuvimos las primeras reuniones nos encontramos de que cómo materializar para mostrar no solo lo de la colectividad, sino la vida de Gomidas. Nos preguntaban qué objetos hay de la colectividad que tengan, qué objetos que hayan traído antepasados y eso, y algo que caracteriza mucho a esta colectividad y a muchas otras también, pero en especial a esta, que todas las personas que vinieron, que huyeron a partir del genocidio armenio desde Armenia a toda la diáspora, se fueron con lo opuesto, no tenían nada material. Entonces esta muestra un poco también lo que busca, creo, es eso de poder materializar esos recuerdos, esa cultura, esas voces, que es lo que tuvieron para poder mantener viva la cultura, en definitiva, cada familia, a través de las generaciones, y bueno, en las distintas colectividades de todas partes del mundo. Creo que lo que pasa acá pasa obviamente en todas las colectividades armenias de toda la diáspora. Y bueno, un poco lo que intenta es tratar de materializar eso que no vino, que no pudieron que no pudieron trasladar, pasar de generación en generación materialmente, sino eso que es un poco más sonoro, un poco más cultural, de sentidos, etcétera. Y ahí aparecen las radios como objeto, ¿cómo se diría una radio? Sí. Una radio queda chico decirle objeto. Es un dispositivo. Bueno. Lo que pasa que la radio en sí es un concepto grandísimo, lo que pasa, ¿no? Porque supone un siglo casi de un cambio de la humanidad, ¿no? Entonces, quiero decir, no es poca cosa hablar de la radio, pero la radio de alguna manera es el difusor de la palabra, y en el lenguaje se juega el partido de alguna manera, ¿no? Entonces, por ahí es un poco como lo que pasa, en el sentido de que, bueno, uno, como decía Lázaro, o sea, cuando vienen sin nada material, pero vienen con una lengua, vienen con una música, vienen con una gastronomía, vienen con una cantidad de cosas que se llevan adentro. La radio es inmaterial, ¿no? En ese sentido, pero es el transmisor de, bueno, en este caso de esta música, que aúna de alguna manera a todos. Y el objeto radio, capaz que ahora no tanto, pero en los inicios era el lugar donde se juntaba la familia, después pasó a ser la televisión. Pero quiero decir, el escuchar determinada audición a determinada hora, casi como un ritual, podríamos decir que es casi un ícono religioso casi alrededor de ese dispositivo, ¿no? Y bueno, la manera de materializar eso es la radio, ¿no? La radio objeto. Y qué ligado que está todo, porque justamente es por ese motivo que surge esta audición, para Exacto. buscar el encuentro, para buscar que no se pierda el idioma, la cultura, la música, para acercarse a aquello que hace 90 años nuestros antepasados sentían tan lejano. ¿Alguna vez tomaste un mate como ese? ¿Ya habías tomado? Sí, hace 5 minutos. Bueno. Creo que es el tercero. Ese está para exponer en el museo. No sé de dónde viene. Sí, en el Guinness de los mates más grande. Sí. Creo que es una intersección cultural bastante interesante, ¿no? Sí. Porque esto procede, creo que del sur de Brasil. Sí, ¿no? claro. Es Brasil. Bueno, Sí, pero familiar. quiero decir, para nosotros esta no es la primera instancia con la comunidad. Sí. En las muestras anteriores también nos tocó, tuvimos la posibilidad de entrevistar a armenios conocidos, tal vez
porque se buscó eso en realidad. Dijimos, bueno, personalidades de la comunidad para hacer el enganche de alguna manera. Y bueno, y con muchos te reencontraste ahora. Ahora sí, también con Ana, exactamente, y con las hijas de Ayot, sí. También, gente que yo había retratado en esa muestra. ¿Qué habrán hecho ahora entonces para esta muestra? Y no sé. ¿Se puede decir? No. El efecto sorpresa creo que... Pero participaron, sí. Están ahí. ¿Qué va a suceder el 17 de abril dentro de lo que podamos contar? Sí, la inauguración, obviamente la apertura de esta muestra, donde va a tener un componente artístico muy grande, y relacionado con Gomidás Bartabed en sí, con las obras de él y las distintas variedades que se puede hacer, que se puede transmitir con las obras que él creó, sonoras, en danza, y distintos formatos de interpretación. Va a estar presente Aline Mirjan, una conocida de toda la audiencia también, que viene especialmente desde Argentina, donde preparó un repertorio con todas canciones de Gomidás Bartabed, canciones muy variadas, canciones para niños, canciones para adultos. Bueno, como la mayoría de la audiencia sabe, Gomidás tiene un repertorio muy grande. Después también va a estar presente el coro polifónico Kerunk de la Unión General Armenia de Beneficencia, demostrando también esa parte de interpretación de Gomidás coral, que también es muy grande, está un poco relacionado también con la liturgia armenia. Y después va a estar la parte de movimiento, la parte de danza. Por el momento va a estar el conjunto de danzas Shiraz de Hamaskain, presentando también obras danzas con músicas de Gomidás. Y bueno, alguna que otra también se puede mechar, que patrimonio cultural uruguayo, patrimonio cultural armenio, perdón, como un cocharí y alguna otra danza para también enaltecer la fiesta, digamos. Pero en definitiva tienen que ver las representaciones con un homenaje a la música de Gomidás, que como se puede ver en los artistas que nos mencionás y demás, está clarísimo que es una música que trasciende generaciones. Exactamente. Los conjuntos y el coro están compuestos por distintas generaciones. Todo esto se demuestra también cómo se sigue transmitiendo en la obra de él. Y también algo a destacar, es algo que no es muy común ver, que se realice un homenaje o un evento en torno a la figura de Gomidás en la diáspora. En Armenia es cotidiano ver eso cada vez que se cumple un aniversario o lo que sea, pero en la diáspora no es muy común que en torno a la figura de él, que es una figura que representa mucho, creo, lo que tiene que ver la historia de las distintas colectividades en la diáspora, por el final que tuvo, el final trágico que tuvo. Y bueno, creo que es algo especial también por eso, porque no es tan común ver cómo se realiza un homenaje en torno a la figura de él, a pesar de que casi todas las generaciones conocen su historia. Destacar eso. Muchos temas se abren con todo lo que estamos conversando, pero como para tratar de concretar de alguna manera y de enfocarnos en algo preciso, o mejor dicho, en dos palabras precisamente que quiero traer a la mesa, que son movilidad e identidades. Ok, tomo la posta. Esa es tuya. Bueno, fue un proceso largo. Yo hablaba hoy, por ejemplo, de museos internacionales de la migración. Bueno, Uruguay tuvo uno que empezó a gestarse a partir del 2004. Tuvo la novedad, y creo que la sapiencia, de tener el primer museo de las migraciones, de ese conjunto. Entonces ahí había una valoración con los que llegaban y con los que se iban, lo cual era muy importante, sobre todo una memoria tan reciente como es los exilios durante la dictadura militar y también la inmigración uruguaya a partir de los años 60 en adelante. Y bueno, también pasó que habían otras movilidades que explican cuál es esa identidad uruguaya, que no estaban representadas
en ninguna institución pública concreta. Entonces, un museo de las movilidades no puede dar cuenta de la trata esclavista y de las identidades afro-uruguayas. No puede dar cuenta de las identidades de los pueblos originarios. Y hoy, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que es importante decirlo, porque justamente hoy estamos en el 11 de septiembre, perdón, el 11 de abril del 2026 y se cumplen 195 años de la matanza de Salsipuedes. Entonces también lo que tiene que ver con una memoria que peleó mucho para visibilizar, que sigue peleando para visibilizarse. Entonces creo que es una apuesta del Museo de la Movilidad, y acá, perdón, cierro el paréntesis, es una apuesta del Museo de la Movilidad y las Identidades a reconocer diferentes movilidades que atravesaron al territorio, ¿no? Entonces, donde la identidad nacional es un capítulo de esa historia, pero que también tiene sus raíces en otras movilidades que no necesariamente son las migraciones europeas, que no necesariamente tienen que ver con la época republicana o la época colonial, que estaban previamente también en el territorio. Y creo que es interesante, por lo menos a mí, desde mi lugar, o sea, construir o ser parte de esa construcción de una identidad que se base en el territorio, ¿no? Y en diferentes formas de desplazamientos. Te iba a preguntar por qué el cambio de nombre, pero creo que quedó clarísimo. Claro, sí, verdaderamente es una amplitud al concepto que hace atravesar otro camino. Y una vigencia absoluta, Claro. o sea, en el sentido de que hace 30 años capaz que hablar de un museo de migración, de movilidad, era anacrónico, pero hoy vemos que es tal vez uno de los temas más importantes de todo el planeta, ¿no? El tema de la movilidad y por causas climáticas lo va a ser más todavía, ¿no? Entonces, si bien nunca ha parado, pero cada vez es algo que es un problema también, ¿no? O sea, que hay que encarar, hay que hablar de esto, ¿no? Con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, pero porque está la movilidad forzada, pero es un tema que está arriba de la mesa, ¿no? Y hay nuevas también movilidades que las reconocemos todos, ¿no? Que es el nomadismo, yo le llamo el nomadismo 2.0, que tiene que ver con tener un trabajo en otra ciudad y poder desplazarse, y esa es una forma de vida, no estás radicado en un lugar específico. Y otras movilidades que también son internas del propio país, que hacen a la configuración del país, ¿no? Claro. O sea, la migración campo-ciudad es una de las migraciones más invisibilizadas que tiene este país. Y me encanta decirlo en la radio rural, porque es así. O sea, yo vengo de 17 kilómetros de la ciudad de Montevideo, de una zona también agrícola, podemos ser semirural, y eso creo que es importante y está invisibilizado, porque siempre es la proyección desde la ciudad en la construcción, por ejemplo, de las identidades. Y bueno, creo que también eso es importante. Las inmovilidades también son importantes, cómo nuestra sociedad quita la movilidad, por ejemplo, como forma de castigo social, o la inmovilidad que nos generó la pandemia, ¿no? O sea, es una amplitud de posibilidades que lo que tiene es que las personas se puedan reconocer y que puedan tener empatía. En este caso, por ejemplo, con la próxima exposición del viernes, es con la memoria histórica de un pueblo que trasciende geografías y que trasciende épocas. Entonces, mira si eso no será importante, ¿no? Entonces, si es importante para la comunidad armenia, para la sociedad uruguaya que contiene a esa diáspora, no sé, en Uruguay, es muy importante que la comunidad armenia sea así de unida y que también contribuya desde su sapiencia. Bueno, y tenemos un referente de la UDELAR, así que la educación también es un factor clave para poder poner sobre la mesa todos estos temas que a veces quedan un poquito por debajo. Sí, a veces, a ver, yo específicamente soy docente de diseño de comunicación visual. A veces el diseño se ve como algo maquillaje, vamos a decir. Entonces, bueno, el tema es darle cuerpo a las cosas, ¿no? Y ocuparse de otras cosas que a veces no se dan por sentadas que el diseño también puede aportar desde ese lado, ¿no? Entonces, tratamos de hacer diseñadores que también sean actores sociales y que formen parte de la comunidad y cumplan su rol también en este caso, como en otros, a veces son de facilitadores justamente de la comunicación, básicamente propender a eso, ¿no? A ayudar a que
que haya un diálogo y bueno, eso es parte de la formación también, al menos de la Universidad de la República, ¿no? Es como un faro guía ahí de ir hacia ese lado. Y si me vas a agregar un poquito al trabajo, pues ya Seba nos conocimos hace muchos años, venimos trabajando juntos desde otro museo que habitamos, que era el Museo de Arte Precolombino Indígena. Y bueno, en esta nueva etapa en el MUMI ha sido central este enroque entre la universidad, acá concretamente con el Departamento de Tecnología para la Comunicación Visual, de donde está Sebastián, para generar esta curaduría social, ¿no? O sea, devolverle la narrativa, lo narrable de las identidades, de las historias a los propios protagonistas. Entonces creo que ahí, bueno, el trabajo también es una fórmula bastante interesante y que bueno, que esto esté como propuesta académica en un país sin referencias, sin propuestas académicas para la museología, es muy importante. La muestra va a estar expuesta en el museo por 4 meses, hasta el mes de agosto, ¿es así? Es así, es así. Bueno, retomamos para cerrar y despedirnos lo vinculado a la exposición, a la figura del padre Gomidás en el museo. Va a estar a partir del 17 de abril hasta el mes de agosto. Allí van a estar expuestas las radios que nuestros oyentes estuvieron acercando también. Exacto. Hemos encontrado de todo dentro de esas decenas de radios. Porque hay tantas radios como personas. Claro. Historias, ¿no? Y cada una tiene varias historias. Sí, obviamente. Deben de haber algunas con muchísima historia y mucho afecto y otras más. Seguramente no. Más no, pero bueno, por ahí salió la voz de esta audición también, ¿no? Claro. Bueno, y en el museo decíamos, a partir del 17 de abril, ese día los invitamos a todos a las 18 horas a sumarse para la inauguración y después acercarse al museo más allá de la inauguración, porque seguramente se realicen diversas actividades en otras fechas y además repasemos horarios y la propuesta para todas las personas que quieran ir a verla más allá de la inauguración. Bien, bueno, la inauguración es el acto inaugural que es muy interesante porque es cuando la comunidad se reúne, pero el museo va a estar abierto obviamente para recorrerlo y también van a haber otros eventos que se van a comunicar en su tiempo de martes a viernes de 11 de la mañana a 17 horas y los sábados sábados y feriados no laborables, laborables de 10 a 16 horas. Perfecto. Algo que cabe aclarar que las muestras son como el inicio del fuego, ¿no? O sea, la comunidad se termina reuniendo ese día y ahí pasan cosas y se generan cosas. Y el museo está abierto justamente como espacio de las propias comunidades a que se generen más cosas. Que a veces de una muestra después salen charlas, salen conferencias, salen celebraciones. Quiero decir, es el motivo del arranque para que la propia comunidad se junte. Bien, y Laza, te voy a comprometer a vos a decir qué significa esto para la audición Gomidás. No, sí, justamente lo que quería agregar era primero agradecerles por parte de Audición Gomidás, al museo, a Sebastián también, con el trabajo que hicieron con Agustín y Federico. Sí, son dos docentes también del área de audiovisual. Agradecerles primero por la calidez y la predisposición que desde un minuto cuando tuvimos la primera reunión ya se notó el interés de incorporar la muestra, de incorporarla, de mejorarla, porque parte de esta muestra también es lo que ya se dio en el aniversario de los 90 años de Gomidás en septiembre, perdón. Y bueno, eso, agradecerles la calidez, el interés, también por todo esto de que decía Seba, de las distintas actividades que se pueden realizar, que son todas para la comunidad y para la reunión de la comunidad, que bueno, eso siempre está muy bueno. Y también no olvidarse de que esta muestra se inaugura en el mes de abril, en el mes del genocidio armenio, con la figura central de Gomidás por todo lo que implicó el genocidio armenio para él, y que hay distintas actividades también que se van a estar realizando por parte de la colectividad en relación a esto, que bueno, ya se están comunicando y eso es.
Bueno, muy bien. Bueno, Luis, Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y vamos Gracias a a estar ustedes. en contacto seguramente en cualquier otra oportunidad. Sí, el día de la inauguración por lo menos, ¿no? Eso no queda otra. No queda otra. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos el viernes a 17 a las 18 horas en el museo. Ahí Gracias está. a ustedes. Esperemos llegar. Sí, yo voy a estar ahí. Muchas gracias, que sigan No. muy bien la jornada.